Como decía el padre Julio Álvarez, mi delito es ser sacerdote. El 30 de marzo de 1927 fue fusilado sin piedad alguna el padre San Julio Álvarez, sacerdote católico perseguido por el gobierno de Plutarco Elías Calles en la tan terrible Guerra Cristera. Aquí te cuento un poco sobre la vida y martirio del padre San Julio Álvarez Mendoza, un santo orgullo de Mechoacanejo, Jalisco, que con humildad perdonó a sus verdugos antes de ser fusilado, diciendo unas palabras que quedaron grabadas para siempre. O al menos, eso cuenta la historia. En la Perla Tapatía, allá por el año 1866, nació Julio Álvarez Mendoza, hijo de Anastasio y Dolores, una familia mexicana pobre que luchaba día a día por el sustento. A pesar de la difícil situación económica, Julio mostró desde joven una gran disposición para el estudio. Gracias al apoyo de los patrones de su madre, pudo acceder a la educación superior y posteriormente al Seminario Conciliar de Guadalajara. Para costear sus gastos y no ser una carga, trabajó cosiendo calzado en sus ratos libres, llevando una vida austera y disciplinada. Con gran esfuerzo y dedicación, completó sus estudios sacerdotales y fue ordenado presbítero en noviembre de 1864, celebrando su primera misa solemne en diciembre de ese mismo año. Tras ser ordenado, el padre Julio Álvarez Mendoza fue destinado en diciembre de 1894 como capellán al remoto pueblo de Mechoacanejo, en los Altos de Jalisco. Llegó en Nochebuena y fue recibido con gran alegría. Durante 33 años dedicó su vida a esta comunidad, enfocándose en su bienestar espiritual y material. A su llegada encontró un templo en mal estado y emprendió su reconstrucción, logrando levantar un nuevo y hermoso edificio a lo largo de 15 años. También promovió la construcción de capillas en rancherías cercanas para facilitar el acceso a los sacramentos. Su inalcanzable labor pastoral, que incluía la administración de sacramentos a cualquier hora y la fundación de asociaciones piadosas, le ganó el aprecio de la comunidad y sus superiores. En 1921, Mechoacanejo fue elevado a parroquia independiente. Además de su trabajo eclesiástico, el padre Álvarez se distinguió por su profunda caridad, siguiendo el ejemplo de su madre, asistiendo a los pobres y enfermos y compartiendo generosamente lo poco que tenía. ¡Viva Cristo, Rey y Fuego! La paz relativa de Mechoacanejo se vio truncada en 1926 con el estallido de la Guerra Cristera. La persecución religiosa que dejó más de 250,000 muertos, desatada por el gobierno de Plutarco Elías Calles, encendió la llama de la rebelión en los Altos de Jalisco y sus alrededores. Muchos sacerdotes, ante el peligro de muerte, optaron por huir al extranjero o esconderse en lugares más seguros. Pero el padre Julio Álvarez tomó una decisión diferente. Permanecería con su rebaño. A pesar del riesgo inminente, continuó administrando los sacramentos clandestinamente, pasando gran parte de sus días y noches en la sacristía, con una serenidad que asombraba y preocupaba a sus allegados. Sorprendentemente fue de los pocos sacerdotes católicos que no apoyaba la lucha armada. A los aspirantes sacristeros les aconsejaba confiar más en la oración que en las armas. El sábado 26 de marzo de 1927, víspera del Domingo de Ramos, la amenaza se materializó. Un testigo presencial supo que soldados federales al mando del coronel Evodio Cortés Bravo venían de Teocaltiche hacia Mechoacanejo. Corrió a avisar al padre, quien se preparaba para ir al rancho del Salitre. «Hay que abreviar la salida. Las cosas se nos están poniendo color hormiga». Tras unos minutos de oración ante un crucifijo, partió apresuradamente con el testigo y su sacristán, un joven llamado Gregorio. El destino los alcanzó en el cruce de la vereda con la carretera vieja. Avistaron la troca militar. Le pidieron al padre que se ocultara en el monte, pero apenas se separó, los soldados los descubrieron. Para distraerlos, el testigo y Gregorio se dejaron apresar. Mientras eran interrogados por el coronel Cortés Bravo, otros soldados trajeron al padre Julio, quien se había dejado ver preocupado por sus compañeros. Su identidad sacerdotal fue confirmada. Inicialmente, el coronel ordenó liberar a los jóvenes y llevarse solo al padre, pero ante las súplicas de estos de no abandonar al sacerdote,
cambió de opinión y los apresó a los 3. Le confiscaron sus objetos litúrgicos. Así iniciaba un doloroso viacrucis. Fueron subidos a una troca militar. Pasando por Villa Hidalgo, se produjo un breve enfrentamiento con cristeros. Los prisioneros vivieron momentos de terror bajo el fuego cruzado. Ahí fueron encerrados en una celda pestilente. Intentos de rescate por parte de gente de Mechoacanejo fracasaron. Al día siguiente, fueron trasladados a Aguascalientes, primero a un cuartel y luego a la jefatura de operaciones militares. Ahí un mayor del ejército fingió compasión. Engañó al padre para obtener dinero de un amigo con la promesa de entregárselo, cosa que nunca hizo, y lo llenó de falsas esperanzas. Otro oficial lo insultó públicamente. Tras una noche de angustia y engaños, en la madrugada el mismo mayor les anunció brutalmente que el padre iría a la capital y los jóvenes serían fusilados. Ante la protesta del sacerdote, el mayor le exigió más dinero para supuestamente salvar a sus compañeros. El padre, como pudo, pagó. Fueron llevados a la estación de tren. Ahí el padre Julio, enfermo, pasó 2 horas arrodillado en oración. Abordaron un tren hacia León, Guanajuato, con la ominosa instrucción dada a la escolta de ejecutarlo, ahí mismo en la estación. Al llegar a León, sin embargo, no fue ejecutado de inmediato. Los llevaron a un parque frente a la estación, convertido en un cuartel general del ministro de Guerra Joaquín Amaro. Ahí permanecieron todo el día, rodeados de soldados, sin agua ni comida durante horas. El padre escuchó en confesión a sus compañeros. Por la noche, almas caritativas lograron pasarles algo de comer y un petate para el sacerdote. Finalmente, el general Amaro realizó una fugaz inspección. Esa mirada, según el testigo, fue todo el juicio. Esa misma noche, fueron incorporados a un gran convoy militar que se dirigía a San Julián, Jalisco, un pueblo castigado por la guerra y casi vacío por el miedo a las represalias federales tras una reciente derrota del ejército. Llegaron a San Julián y fueron dejados en el portal de la plaza. Exhaustos, se sentaron en el suelo. Tras un breve respiro y algo de comida enviada por el general Limón, apareció el capitán García con la sentencia inapelable. El padre Álvarez y su acompañante serían fusilados. Gregorio, el joven sacristán, perdonado por ser menor de edad. El golpe fue devastador. Tras la conmoción inicial, Gregorio pidió a un oficial que intercediera para que al menos les tomaran declaración y no murieran como criminales anónimos. El padre, recuperando la entereza, consoló a su compañero condenado y sugirió que los ataran juntos para el fusilamiento. Le entregó sus últimas pertenencias a Gregorio. Pero hubo una última maniobra confusa. El mayor habló largo rato con el padre, dando falsas esperanzas de que todo había cambiado. Pero al amanecer del día siguiente, 30 de marzo de 1927, mientras sus compañeros dormían agotados, el padre Julio se levantó en silencio. Se calzó y caminó hacia la esquina donde lo esperaba el capitán Grajeda. «Sí, ya», fueron sus últimas palabras a sus compañeros. Lo vieron alejarse hacia el lugar de su sacrificio. La orden estaba dada. Minutos después, el capitán García confirmó la ejecución inminente. El sargento de la escolta relataría más tarde las últimas palabras del mártir ante el pelotón. «Voy a morir inocente, porque no he hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a ustedes. Solo les ruego que no maten a los muchachos porque son inocentes. Nada deben». Cruzó los brazos, le cubrieron el rostro y las balas pusieron fin a su vida. Gregorio fue llevado a ver el cuerpo. El capitán García ordenó a un lugareño que le dieran sepultura después de que la tropa se fuera. Los pocos habitantes de San Julián, superando el miedo, decidieron honrar al mártir. Velaron su cuerpo toda la noche en una casa particular, rezando, recogiendo su sangre en algodones como reliquias. Al día siguiente, todo el pueblo acompañó sus restos a su primera sepultura. Los 2 compañeros sobrevivientes fueron llevados a San Miguel el Alto y gracias a la ayuda local y a la intervención de la comisión de Mechoacanejo, finalmente fueron liberados. Años después, las ropas ensangrentadas del padre fueron recuperadas y sus restos trasladados a la iglesia parroquial de Mechoacanejo, aquella que él construyó.
Monumentos se erigieron en los lugares de su captura y martirio, convirtiéndose en sitios de peregrinación. En noviembre de 1992 fue beatificado por Juan Pablo II junto con otros 24 mártires mexicanos que fueron víctimas de la Guerra Cristera, al igual canonizado por el Papa en mayo del 2000, por sus múltiples milagros comprobados. La misa en el aniversario de su muerte se celebra con gran solemnidad cada 30 de marzo en el pueblo de Mechoacanejo, en los Altos de Jalisco. Y esta fue la historia detrás de la vida y martirio de San Julio Álvarez Mendoza, víctima de la Guerra Cristera, víctima de la Ley Calles. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar, o al menos eso cuenta la historia.